No me quiero extender mucho, por lo que solo debo decir que en caso de no haber visto la primera parte, se los recomiendo ya que será una forma de ir calentando motores, ya que el día de hoy las películas que veremos no tendrán ninguna consideración con nuestra mente. Nivel 5. Watership Down. En el video anterior empezamos tranquilo, pero hoy no será así. Ya que de primera tenemos esta película que es conocida en España como Orejas Largas, y en Latinoamérica como Hassel, el príncipe de los conejos. Que la verdad esos títulos no tienen nada que ver, ya que la traducción sería, barco hundido. Pues se trata de una película inglesa de 1978, la cual no pudo ser clasificada como PG-13 ya que en esa entonces no existía esa clasificación. Por lo que se clasificó como PG, por lo que cualquier niño mayor de 9 años podía verla. Esto fue un gran problema ya que se reportaron casos sobre niños que habían visto la película y quedaron completamente traumatizados. Y aunque hoy en día sigue siendo PG, se considera como una película para adultos. Y como no puede de ser otra forma, se basa en la novela homónima de 1972. Y se trata de conejos que inician un viaje para llegar a su nuevo hogar. Aunque la razón por la que está aquí, es que es una aventura no solo violenta, sino también bastante gráfica teniendo muertes poco agradables, o la sangrienta agonía de un conejo en una trampa de humanos, hasta ver a varios conejos muriendo asfixiados, y lo que puede llegar a ser más crudo, los depredadores que cazan a los conejos. Pero por otra parte se muestra un lado realista de la naturaleza, pudiendo ver la lucha constante por la supervivencia, y la vulnerabilidad de los seres vivos. Seoul Station. Es una película coreana de animación para adultos estrenada en 2016, y si de casualidad el nombre se les hace similar. Es debido a que funciona como una precuela a la película de Estación Zombie Tren a Busan. La historia sigue a una chica llamada Hye-san, quien es buscada por su padre y su novio después de que ella se fuera de la casa de su pareja. Aunque en ese momento inicia la infección zombie, por lo que ella tendrá que sobrevivir mientras los demás personajes tratan de rescatarla. Pues dejando de lado algunos giros de trama en el filme, se le considera medianamente decente. Y se le considera para adultos por la violencia y la sangre que se ve a lo largo de la historia. Aunque personalmente la considero bastante ligera en comparación a otras cosas que ya vimos o que veremos. One Night on the City. Y llegamos a una de las producciones más raras, sobre todo por su lugar de origen. Ya que no es muy común conocer películas que vengan de la República Checa. Pues esta es una película de humor negro de 2007 utilizando la ya conocida animación por stop motion. Y de primera instancia no tenemos diálogos en la película, sino que solo se escuchan murmullos inentendibles para que nos intentemos hacer una idea de lo que dicen los personajes. Además la estética es bastante rara, ya que los personajes son caricaturas grotescas y muy raras, y como dice el título, se muestran las vivencias de diferentes personajes en la ciudad de Praga de noche. Cosas como alguien cosiéndose una oreja ajena, o un árbol y un pez intentando establecer una amistad, mientras un sujeto grotesco esnifa gusanos cubiertos con polvo de ángel. A pesar de la estética perturbadora, es una película que llama la atención y es entretenida, aunque si tuvieras 8 años y encontraras esta película a medianoche por error, quizás te llevarías 1 o 2 traumas. Extraordinary Tales. En español conocida como Narraciones Extraordinarias, es una película de 2014 que está basada en los relatos de Edgar Allan Poe, ya que este es uno de los escritores que son casi imposibles de adaptar al cine, ya que en sus relatos la mayoría de horror ocurre en la mente de los protagonistas, por lo que no es precisamente fácil trasladarlo a imágenes. Además, como ya vimos en niveles anteriores, se trata de una película de antología que cuenta 5 relatos de Poe unidos por un mínimo hilo conductor. Por ejemplo, tenemos el relato del pozo y el péndulo. Que es narrado por Guillermo del Toro, contando su historia de cómo es su vida en una oscura celda donde es torturado y condenado a muerte. Aunque mientras un péndulo desciende lentamente hacia él mientras está atado esperando su muerte, hasta que descubre un pozo con agua e intenta escapar. Kanashimi no Belladonna. Es una película japonesa de 1973, cuyo título en inglés es Belladonna de Tristeza, aunque en japonés sería Belladonna del Dolor. Es la historia de Jeanne, una campesina que es abusada por la nobleza local la noche después de su boda. Así que hace un trato con una criatura que después se revela como el diablo, obteniendo así riquezas para ella y su marido, pero trayéndole problemas con los gobernantes del pueblo.
hasta que ella obtiene poderes pero la acusan de brujería. Es una historia bastante triste, y sobre todo destaca por su animación, que aunque es muy simple, muestra imágenes violentas, eróticas y psicodélicas, y actualmente se le considera como una película de culto. Aunque esto no fue suficiente durante su estreno, ya que fue un fracaso comercial y llevó a su estudio a la quiebra. Además está basada en el libro La Sorcière de 1862. Vals con Basir. Es una película de Israel de animación documental estrenada en 2008. La historia es sobre Ari Folman, quien a sus 19 años se unió a las Fuerzas de Defensa de Israel en 1982. Y en 2006 se reúne con un antiguo amigo que hizo su servicio militar y sufrió de numerosas pesadillas relacionadas con la guerra del Líbano. Folman no recuerda nada de esa guerra en la que participó, y tiempo después tiene un flashback de la masacre de Sabra y Shatila, donde fueron asesinados cientos o miles de refugiados palestinos. Y dudando de la veracidad de esos recuerdos, se dirige a ver a un amigo que igual participó en dicha guerra, quien le aconseja que busque a sus demás compañeros y les pregunte por lo sucedido para intentar recuperar la memoria. La película tiene ilustraciones similares a los cómics en combinación con gráficos realistas y escenas surrealistas. A menudo se confunde esta animación con la técnica de rotoscopio, pero es una animación en combinación con flash, cortes clásicos de animación y 3D. Y al final de la película se ve un tramo de las grabaciones reales de los resultados de la masacre. Por último, el título viene de una escena en la que el comandante de infantería toma una ametralladora y baila disparando contra los francotiradores que los habían rodeado en una calle llena de carteles de Basir Gemayel, un político libanés. Nivel 6. From Inside. Una película de 2008 que cuenta la historia de una mujer embarazada que viaja en un tren a vapor, donde los pasajeros son los únicos sobrevivientes del apocalipsis que ha devastado y asolado la Tierra. La mujer se llama así, quien tiene que luchar contra el hambre, las guerras e inundaciones y una plaga de muerte que amenazan a los pasajeros del tren, mientras ella tiene que lidiar con los recuerdos de su esposo perdido y el inminente nacimiento de su hijo. La verdad, esta película se me hace muy interesante, sobre todo por la animación y varias cosas que suceden en la película. Además es muy fácil de encontrar ya que con una sencilla búsqueda en YouTube se puede ver. Aunque otras películas ya vistas anteriormente también se pueden ver relativamente fácil, por ejemplo, en grupos de Facebook. Midori, la niña de las camelias. Esta es una película ya muy conocida debido a su censura, y de que todas las copias fueron destruidas en Japón, pero que se salvó gracias a que el director conservó una copia. Pues la historia va de Midori, una niña que debido al abandono de su padre y enfermedad de su madre, tiene que sobrevivir en la pobreza vendiendo camelias. Hasta que alguien al ver su situación le compra todas, y Midori regresa emocionada con su madre, para descubrir que ella ha muerto y empezaba a ser comida por las ratas. Así que busca al señor que le compró las camelias y resulta ser dueño de un circo al que se une. Pues aquí ella es testigo de cómo los fenómenos de circo tienen relaciones, y ella termina adoptando unos perritos en secreto. Pero son asesinados por una chica tragafuego que prepara comida con su carne, a lo que también Midori es abusada y llega a ser maltratada al punto de desear el suicidio. Para que más tarde llegue un enano que hace trucos de magia con una botella, y él y Midori se enamoran. Los fenómenos de circo tienen celos del enano, por lo que maltratan a Midori y el enano los atrapa en una ilusión, también asesinando a uno de los fenómenos. Al final ambos escapan del circo después de un accidente, y en la estación de tren, el enano deja a Midori para ir a una tienda, pero ahí es asesinado por un asaltante. Por lo que Midori piensa que la han abandonado, y ella enloquece agarrando un palo e intentando golpear todo cerca de ella que resulta ser una ilusión. Dejando la duda si todo lo que imaginó fue real, y mostrando al final un poema. Pues debido a su contenido sus copias fueron destruidas cuando regresaron a Japón después de ser distribuidas. Además de que hay 6 minutos perdidos que se desconoce su contenido. Aquí debo sacar mi lado más grotesco, y decir que la verdad la película no me parece tan repugnante e imposible de ver. Sí es una historia triste y melancólica, pero creo que el llevar mucho tiempo en internet me ha curado de espantos, ya que la escena donde Midori es abusada no se muestra de manera explícita y solo se intuye, mientras que la muerte de los perritos se me hace de una forma exagerada. Así que son escenas no muy agradables de ver, pero considero que tampoco son excesivamente traumantes. O quizás debería ir con un psiquiatra para revisarme. Bueno, ya si eso, algún día me paso por ahí. Blood, The Last Vampire.
Aquí regresamos a cosas menos turbias, y tenemos esta película de animación japonesa que cuenta la historia de Saya, una joven chica que llega a una base americana antes de la guerra de Vietnam para acabar con unos monstruos vampíricos. El título de la película hace pensar que ella es el último vampiro, que a diferencia de otras obras, a ella no le afecta la luz solar. Y aunque trabaja para los humanos y su salvación, parece no tener aprecio por ellos. Y su contenido en violencia y sangre es alto, sobre todo por los asesinatos que ella provoca con su katana. Además tiene un cómic precuela que ocurre 30 años después de esta historia, y es considerado para adultos debido a las grandes cantidades de imágenes de la protagonista desnuda y en actividades sexuales, ya que fue escrito por un artista hentai. Como que me llama la atención y no sé por qué. Y por si fuera poco, cuenta con 2 series que cuentan cada una su propia historia después de la película, una película de 2009 en live action del mismo nombre, y un videojuego para PS2 que solo salió en Japón. Iba a decir que aquí tenemos waifus, pero el diseño de Saya en esta película fue muy criticado diciendo que se ve feíta y prefiriendo el diseño de las series posteriores. Sí, Saya está bien, pero ¿ya vieron a Yuka Amino? Una chica alta de cabello corto, fría que haría cualquier cosa para cumplir sus objetivos y que tiene poco valor hacia la vida humana. De pronto me dieron ganas de casarme. Neko Z Lenki. Es una adaptación cinematográfica checa de 1988 basada en Alicia en el País de las Maravillas. Y en este caso hacemos un poco de trampa, ya que no es una animación al 100%, sino que se trata de una mezcla de elementos live action con stop motion. Pues la historia inicia con Alicia narrándose a sí misma eventos con personajes del País de las Maravillas, siendo el primero un conejo disecado que se escapa de su vitrina para irse por el interior de un escritorio, a donde Alicia lo sigue. Además de que Alicia es capaz de cambiar de tamaño tomando una botella de tinta. Pues se trata de una versión oscura de la historia de Alicia, ya que está considerada como película de terror, y posiblemente sea por las marionetas de los animales que dan un aire oscuro. Hadashi no Gen. Es una película de anime de 1983 también conocida como Hiroshima, y basada en el manga homónimo. Y ya por el título se pueden ir haciendo una idea de lo que trata. En la historia vemos cómo los habitantes de Hiroshima tratan de llevar sus vidas con normalidad a pesar del desabasto de recursos y los tiempos de guerra que corren. Todo comienza el 4 de agosto de 1945, donde un chico de nombre Gen Nakaoka junto con su familia tienen unas vidas aparentemente normales, hasta que el 6 de agosto un avión sobrevuela los cielos, dejando caer una bomba que arrasa con la ciudad. Causando que su padre y 2 hermanos mueran en los escombros de su casa, dejando como únicos supervivientes a Gen y su madre, quien está a punto de dar a luz en ese mundo devastado por la radiación. Y además existe una secuela de la película, donde vemos lo sucedido con Gen y su madre 3 años después de lo sucedido. Ya que mientras la primera película se centró en los efectos inmediatos del ataque, la secuela habla de los problemas que se vivieron por las personas intentando sobrevivir en una ciudad devastada, enfrentándose a la falta de comida, desempleo y enfermedades causadas por la radiación. Pues estas películas se pueden considerar de terror real, ya que no podemos ni imaginarnos lo que pasaría si estuviéramos en esa situación. Pero creo que en sí estas películas terminan siendo más emotivas. Por ejemplo, la primera película que recuerdo haber visto sobre los ataques nucleares en Hiroshima, fue en este rincón del mundo. Y la verdad me pongo sentimental cada vez que recuerdo esa bonita película. El Apóstol. No confundir con una película del mismo nombre de 2018 y creo que de Netflix. Sino que aquí regresamos al stop motion, ya que se trata de una película española de 2012. Todo comienza con 2 presos que pretenden fugarse de la cárcel, de nombre Ramón y Javier. Este último le cuenta a Ramón que antes de ser capturado escondió las joyas que había robado en un pueblo de ancianos amables pero que actuaban raro, de nombre Xanas. Ramón quiere una vida tranquila al conseguir la mitad de las joyas, pero durante el escape Javier se confunde y salta una valla volviendo a regresar a la cárcel. Por lo que Ramón va al pueblo donde se encuentra con ancianos siniestros, espíritus y extrañas desapariciones. Pues resulta que esta película también es de terror, aunque con un toque de fantasía y ciertos momentos de comedia. Nivel 7. When Blackbirds Fly. En 2015 se estrenó esta película estadounidense animada de terror para adultos, escrita, dirigida, animada, editada y musicalizada por James Kremer. Que al parecer él hizo absolutamente todo para la película.
Pues la trama se desarrolla en el cielo, un paraíso hermoso y limpio rodeado de grandes árboles y casas, donde los habitantes son libres de hacer lo que quieran, siempre y cuando respeten una sola regla: no hablar con alguien a quien se le conoce como el maligno. Alguien que habita detrás de un muro gigante que es vigilado las 24 horas del día por un equipo de soldados con máscaras grotescas. El gobernante de la ciudad hace propaganda con su imagen pidiéndole a los habitantes que confíen en él. Un día un niño se interesa por las crecientes bandadas de pájaros negros que habitan la ciudad, hasta que sigue a uno, encontrándose con una gata con una pata rota que les pide a él y a su compañera que la sigan, dándoles un fruto que crece al otro lado de la pared, para después llevarlos a hablar con el maligno, quien les revela lo que verdaderamente está sucediendo. Pues aquí entramos en la droga, ya que por su animación tan psicodélica por momentos hace pensar que el creador decidió hacerlo todo solo para poder consumir todo el polvo de ángel de su edificio, siendo un completo envidioso. Where did it go to die? Y como el nivel tiene que ir bajando, tenemos esta película de 2012 que casualmente fue creada por James Krimer, quien de igual forma se encargó de toda la producción de la película. Y en este caso, debido a la naturaleza del filme, es catalogado como cine extremo, y ya veremos por qué. La historia se centra en un grupo de niños que son acechados por un demonio en forma de perro negro con ojos rojos. En la primera parte vemos cómo Tommy se encuentra con el perro, quien le dice que su hermano que está a punto de nacer es el anticristo y debe matarlo. Como Tommy no puede matar a su madre, saca al bebé del útero y le muerde el pene a su padre, para que Tommy se desmaye y tenga alucinaciones con sus padres como perros antropomórficos. Después él reflexiona lo sucedido en un pozo donde un espíritu llamado Monk le pregunta por su mayor deseo. Tommy le responde que sus padres estén vivos, y el espíritu le pide que le dé su virginidad a cambio de su deseo, por lo que tienen relaciones sobre los cadáveres de sus padres. Y eso no es todo, ya que en el capítulo 2 vemos un asesino en serie que extrae las glándulas de memoria a sus víctimas para alterar sus recuerdos. Y a una prostituta que ofrece sus servicios a un veterano parapléjico, pero el viejo la confunde con el enemigo y le saca un ojo, a lo que la mujer lo apuñala en el cuello con una botella. Ella llega a una iglesia donde el asesino la mata y le extrae los recuerdos, viendo imágenes de seres grotescos y demoníacos, para fabricar un arma y suicidarse. Ya por último, en el tercer capítulo, vemos a Ralph, un chico que usa una máscara para ocultar a su hermano gemelo siamés, que está enamorado de una compañera llamada Sofía. Al llegar a casa, su padre le muestra una cinta de Sofía siendo abusada, y no le gusta que Sofía esté llorando, pero su padre le pide que vuelva a ver la cinta. Ralph es empujado a un pozo donde tiene un sueño donde Sofía le pide que se quite la máscara y parece no disgustarle, por lo que tienen relaciones mientras el padre de Ralph graba. Ralph llega a casa para ver a su padre, viendo la nueva cinta y revelándole que él había abusado de Sofía, por lo que Ralph mata a su padre con un bate y le dispara a su madre. Al final el perro demonio le pide que mate a su hermano gemelo, por lo que le corta la cara. Supongo que no tengo nada más que explicar. Espero que YouTube no me censure el video. Perfect Blue. Llegando con un thriller psicológico, y siendo considerada como una de las mejores películas de anime, tenemos esta película de 1997, que nos cuenta la historia de Mima Kirigoe, integrante de un trío de idols llamado Cham, quien después de un concierto anuncia su retiro de la música para dedicarse a la actuación. Pero al unirse a una serie siente que no la toman en serio por su imagen de niña buena, e incluso su manager sufre un accidente de gravedad por una carta bomba que iba dirigida a ella. Descubriendo también la existencia de un sitio en internet que se llama La Habitación de Mima, donde parece haber fotos de su cuarto y relatos de ella en primera persona y cosas que solo ella podría saber. A la par, sus antiguas compañeras se vuelven la sensación del momento. La sensación del momento. En mi perra vida había ocupado yo esa expresión. Por lo que se le ofrece una escena para cambiar su imagen angelical, pero es una escena violenta de abuso, y a pesar de las advertencias de su amiga, Mima acepta, aunque poco después el guionista es asesinado. Y poco a poco la estabilidad mental de Mima se ve dañada debido al rechazo de su nueva imagen por parte de sus fans, y al éxito de sus compañeras, por lo que empieza a haber una versión suya que es llamada Mima Idol. Y siguen sucediendo muchas más cosas hasta que descubrimos qué es lo que está pasando en realidad. Debo decir que esta película es muy interesante, ya que aunque es oscura, al final las cosas acaban bien. O al menos eso creo. La Casa Lobo.
Como en estos últimos niveles hemos tenido muy poco stop motion, aquí tenemos esta película chilena del año 2018, donde un relato adulto se ve aparentemente contado como una fábula para niños. Vemos a María, una joven que se refugia en una casa al sur de Chile después de escapar de una colonia alemana, donde su única compañía son dos cerdos que poco a poco se van transformando en humanos y la casa se vuelve una pesadilla grotesca, ya que la casa reacciona a los sentimientos de ella. Y todo se vuelve más oscuro ya que está basada en la realidad, con la colonia Dignidad, un asentamiento fundado por inmigrantes alemanes en los años 60, donde se creaban armas incluso bacteriológicas, y se practicaban atrocidades como la pedofilia. Para que después fuera usado como centro de detención y tortura durante la dictadura de Pinochet. Mad God. Para no dejar a la animación por stop motion, ahora tenemos esta película muy reciente, del año 2021, donde vemos el viaje de una pesadilla grotesca. Perdón, pero me gusta la palabra grotesco. La historia comienza con el asesino, vestido con una chaqueta y una máscara de gas mientras desciende a un mundo infernal, además de ir equipado con un mapa y una mochila. Mientras el asesino viaja por el infierno se encuentra con diversas criaturas, hasta que llega a una ciudad donde en el centro encuentra otras maletas parecidas a la suya, de donde saca una bomba y la prepara para estallar, sin darse cuenta de que un monstruo se acercaba a él para golpearlo y llevárselo. El asesino despierta desnudo y encadenado a una mesa frente a muchos espectadores, donde aparecen un cirujano y una enfermera, abriendo el abdomen del asesino, de donde saca una criatura infantil, para después conectar el cerebro del asesino a una televisión. Y mientras en el mundo de arriba vemos como el último hombre le da un mapa a un asesino y lo envía hacia abajo. De vuelta en el inframundo, la enfermera lleva al bebé con una criatura flotante que escolta al niño con un alquimista, que lo convierte en líquido y luego transforma sus restos en oro. Y utiliza dicho oro para crear un universo que pasa por el mismo ciclo que el anterior. Sí, es una película un tanto rara. Vaya, como todo lo que hemos visto. Pero aún así la estética se me hace muy llamativa. Nivel extra. Biohunter. Basada en el manga homónimo, tenemos esta película de anime de 1995. La trama sigue a dos biólogos moleculares ante un extraño virus que transforma a los humanos en seres grotescos y demoníacos. Ya en la primera escena vemos a una pareja teniendo relaciones, cuando la mujer empieza a comportarse rara, y el hombre que estaba abrazándola por detrás tocando sus pechos, se cae sin una mano, ya que uno de sus pechos empezaba a absorber la mano del hombre. Como que Japón y sus fetiches de manos siendo absorbidas por pechos son un tanto raros. De ahí en fuera el contenido sexual de la película baja, además de que la violencia gráfica tampoco sorprende demasiado, y más aún tomando en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora. The Scooby-Doo Project. Es un pequeño capítulo a modo de especial de Halloween dividido en varios segmentos transmitidos durante los cortes comerciales. Como no podría ser de otra forma, es de la franquicia de Scooby-Doo, y en este caso se hace parodia del proyecto de la bruja de Blair debido a su popularidad en el año 1999. Aquí se cuenta la historia de la pandilla viajando a un bosque para resolver el misterio de un monstruo. Que por las descripciones de los pobladores, parece ser falso ya que ninguna encaja. Al igual que la película en la que se inspira, está en un formato de metraje perdido, y vemos las distintas situaciones de los personajes en el bosque, que según Shaggy se ve más realista. Al final, Vilma con la cámara se encuentra con Shaggy volteado en un sótano, y como si se tratara de la bruja de Blair, Vilma es atacada y la pantalla se vuelve negra. Aunque existe el final extendido, donde la pandilla logra atrapar al monstruo, dejándolo atado a una silla. Al quitarle la máscara resulta ser una persona real quien les dice las palabras ya típicas de la franquicia. Él les responde que los asustó por ser Halloween, revelando que no los había asustado el día anterior en el cementerio. A lo que el verdadero monstruo les grita a través de una ventana, por lo que dejan caer la cámara y huyen dejando al hombre atado a la silla. Y por último se revela que la máquina del misterio fue hallada abandonada y encontraron cientos de Scooby galletas, al igual que la cámara, pero sin señales de la pandilla. Así que como tal estos cortos no son como tal de terror y hay momentos de comedia, pero eso sí, se puede llegar a tornar perturbador en algunos casos. Bobby Lee. Viendo ya muchas producciones de este tipo, me doy cuenta que la animación por stop motion se vuelve la más aterradora y grotesca, sobre todo por los movimientos poco naturales de los personajes, además de que se pueden tomar la libertad de diseñar a sus marionetas lo más asquerosas y repugnantes que se pueda.
Y este es el caso de Bobby J, tratándose de un corto bajo esta animación, donde vemos a Bobby J, un maleante que roba bienes ajenos, hasta que le roba la mascota a unos tipos muy peligrosos. Y en sí es lo único que puedo decir de este corto, ya que de ahí en fuera, de primera instancia los diseños de los personajes son extremadamente inquietantes, además de que en la historia suceden cosas no solo sin sentido, sino que también asquerosas, dantescas, grotescas, mefistofélicas y perturbadoras. No puedo decir mucho porque de por sí es raro explicar lo que sucede. Sin embargo, a pesar de lo turbio que se vuelve, es un corto entretenido y sus 23 minutos de duración se irán volando. Eso sí, recomiendo ir con la mente lista para encontrarse con las cosas más surrealistas y asquerosas que posiblemente hayan visto en su vida. El Superbeasto. Primero que nada, se trata de una película animada para adultos del año 2009, que sigue la historia de El Superbeasto, un antiguo luchador enmascarado y violento, que es actor y director de películas que buscan el éxito mediante la explotación de las tendencias actuales. Y junto con su compañera y hermana Susie X, deben evitar que el Dr. Satán se apodere del mundo al casarse con una stripper con una marca del diablo en el trasero. Además de basarse en el cómic del mismo nombre. Pues aquí tenemos más que nada alusiones sexuales y mujeres mostrando sus pechos y planos de culos como aparentemente nunca deben faltar. Aunque aquí debo decir que me gusta más el diseño que tienen las waifus en un cómic. El último unicornio. Aquí tenemos un caso un tanto diferente, y se trata de una película de 1982 basada en la novela como no, homónima de 1968. La historia comienza en un bosque encantado donde dos cazadores hablan acerca de que el unicornio que ahí habita debería no salir nunca, ya que es el último que queda. La unicornio escucha esta conversación y duda de la veracidad de las palabras ya que no se cree ser la última de su especie. Así que habla con una mariposa que le comenta de la existencia de un animal demoníaco llamado el toro rojo, y que se ha llevado a todos los de su especie y que solo podrá salvarlos si se arma de valentía. Así que decide emprender su viaje, donde conocerá aliados y enemigos durante toda su aventura. Y la verdad no sé si estemos hablando de la misma película ya que no encontré nada más, pero esta no la considero como una película de terror, ya que más que nada es una aventura de fantasía. Quizás se deba a la ambientación un tanto rara de la película, o de algunas situaciones puntuales que suceden a lo largo de la historia que son un tanto curiosas. Acetic. Regresamos a los cortos, ya que este es un corto del año 2021, cuya trama viene de las palabras de su propio creador, donde dice que la dedicación de un monje se pone a prueba en esta pesadilla animada. Y como sucedió con Bobby J, debo decir que tampoco se entiende mucho de lo que sucede a lo largo del cortometraje. Además de que la animación en 3D le da ese toque siniestro. Y si es un tanto perturbador, sobre todo por los diseños de los personajes y el entorno, siendo seres de igual forma grotescos y repugnantes. Y por si fuera poco, los colores y luces psicodélicas hacen parecer que acabas de consumir farlopa hasta que tu mente colapsó, y por momentos sientes que te va a dar un ataque epiléptico. Eso sí, solo vi la versión censurada en YouTube, ya que para ver la versión sin censura hay que comprar el corto. Así que las cosas se pueden poner más raras e inquietantes en la versión sin censura. Pero seguramente sean cosas como más sangre y uno que otro pezón al aire. Vampire Hunter de Bloodlust. Es una película de anime del año 2001, que más que nada es un thriller de acción. La historia trata de una chica de nombre Charlotte que es secuestrada por un noble vampiro, por lo que su padre contrata a D, un vampir, que es un híbrido entre vampiro y humano, ofreciéndole una recompensa para rescatar a su hija o asesinarla piadosamente en caso de que se haya convertido en vampiro. Además, el hermano de Charlotte contrata a otro grupo cazadores de vampiros, por lo que todos inician una aventura para encontrar a Charlotte y tratar de rescatarla. Pues en sí la película me parece muy entretenida, además de que el nivel de violencia es más bajo en comparación a otras producciones que ya hemos visto, y aunque algunos diseños de personajes son más siniestros, tampoco es algo excesivo. Catsup. Y ya para terminar, tenemos este corto surrealista de 2001. La historia inicia con Yata, un gatito antropomórfico, y su hermana mayor Miyako, quien está muy enferma. Jugando en la bañera, Yata se ahoga y ve como un espíritu se lleva el alma de su hermana, por lo que lo persigue y empiezan a forcejear por su alma, partiéndola en dos. Yata regresa con la mitad del alma de su hermana después de que su padre lo resucitara, y después de que el doctor le diga a la familia que la hermana ha muerto, Yata devuelve la mitad del alma y su hermana despierta con la mirada perdida.
con su hermana reaccionando muy poco, ambos son enviados por su madre a comprar tofu, y de camino asisten a un evento donde las cosas se empiezan a poner raras. Y la razón por la que se considera parte de una película surrealista, es que todo lo que sucede no tiene ningún sentido y en parte tampoco es algo desagradable de ver. Además, los diseños de los personajes principales son bastante tiernos. Me pregunto cuántas plantas tendrás que fumar para idear este tipo de metrajes. Y con esto damos fin a este gran iceberg sobre el cine animado de terror. La verdad ha sido uno de mis icebergs favoritos, ya que aunque algunas cosas pueden ser perturbadoras y repugnantes a más no poder, considero que también son muy entretenidas y curiosas. Además debo avisar que el siguiente video será sobre el iceberg de los experimentos de agencias de inteligencia. Me gustaría poder subir videos más seguido, pero quieran que no, la escuela, el Fortnite y el no hacer nada quita bastante tiempo. De todas maneras, si pude entretenerlos aunque sea un momento, me haría muy feliz que dejaran su like, una suscripción en caso de no estarlo ya, y también pueden compartir el video. Así que debo pasar a retirarme ya que me volví cazador de vampiros. Aunque por alguna extraña razón la realidad está comenzando a fallar.